Buenos días con todos. Gracias y sean bienvenidos a nuestro webinar en español, Alta Disponibilidad con PG Pool y Reg Manager. Sean todos bienvenidos, usuarios, seguidores y amantes del software libre. Es un placer tenerlos aquí para poder recibir conocimiento de estas herramientas de software libre. ¿Las conocían ya? PG Pool y Reg Manager. Estamos seguros de que podrán adquirir el conocimiento que les va a impartir nuestro compañero Daimel Bonne. Él tiene más de 9 años de experiencia en Postgres. Él ha venido trabajando y desempeñándose como parte del equipo de soporte de System Guards. Entonces, él dentro de su experiencia ha podido dar algunas charlas y capacitaciones muy avanzadas de Postgres. Estamos seguros de que su conocimiento les va a ser de mucha utilidad. Él nos va a guiar durante esta sesión que dura alrededor de 45 minutos. Y por supuesto, como es un webinar, queremos también interactuar con ustedes. Se ha asignado 10 minutos al final para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, desde luego pueden hacerlos en el panel de la parte inferior, donde dice preguntas y respuestas. Pueden formularlas allí o en el chat también. Entonces vamos a empezar este webinar, este interesante tema. Daimel, te escuchamos. Bueno, ante todo, buen día. Gracias por la introducción, Vladimir. Y bueno, el tema que traemos en este webinar es cómo lograr alta disponibilidad utilizando las herramientas PGPool y Red Manager. Espero que lo que ven aquí sea una guía sobre cómo pueden trabajar con estas dos herramientas, y lo que les vamos a mostrar es unos pasos a seguir para lograr una alta disponibilidad de la base de datos utilizando PGPool y Red Manager, ¿no? Antes que nada, para ponernos en contexto, vamos a ver unos pequeños conceptos que tenemos que tener muy bien claros a la hora de establecer mecanismos de alta disponibilidad, ¿no? Cuando nos proyectamos o nos lanzamos de lleno a esa tarea, ¿no? Y básicamente, bueno, la disponibilidad se calcula con una pequeña formulilla. Con esta fórmula que aparece en pantalla, es el tiempo que nuestro sistema está funcional entre el tiempo funcional y tiempo fuera de servicio. Eso es una fórmula que deben tener en mente, que necesitan sacar, ya que le dirá o medirá la disponibilidad de su servicio. En cuanto a números, porque a nosotros nos gustan los números, también se puede expresar con lo que se conoce con nueves, ¿no? Un sistema está lo suficientemente disponible dependiendo de los nueves que logremos garantizar con la arquitectura de alta disponibilidad. Por ejemplo, si un sistema está en 99% de disponibilidad, significa que, digamos, en un año, diariamente puede estar caído 14 minutos y bueno, así sucesivamente. En un mes 1 hora, 7 meses 7 horas y anualmente 3 días. Hay proveedores, principalmente proveedores de cloud, que tienen sistemas que son altamente disponibles. Amazon creo que sistemas de S3 tiene un 10-9, creo que es. Bueno, muchos 9 significa que la disponibilidad es casi total. Lograr esta disponibilidad en base de datos Postgres de nuestro sistema es bastante complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no solamente hay que tener en cuenta la base de datos, sino un conjunto de factores alrededor de la base de datos que influyen en la disponibilidad de nuestro sistema. ¿Cuáles son estos, por ejemplo? Un ejemplo puede ser redundancia en la red, otra redundancia de almacenamiento, zonas de disponibilidad geográficas, etcétera, ¿no? Y cuesta. Tener un sistema con muchos 9 de disponibilidad cuesta bastante. Y hay proveedores cloud que se han dedicado a esto, ¿no? Pero bueno, el enfoque de esta presentación es que no somos un proveedor cloud, tenemos infraestructura in-house y entre nuestras posibilidades podemos lograr, utilizando estas herramientas, tener, digamos, un esquema de disponibilidad confiable, ¿no? O una arquitectura confiable que nos proporcione bastantes garantías de que nuestro sistema, si se cae, es recuperarnos lo más pronto posible. Bueno, básicamente esta disponibilidad es un concepto que se enfoca mucho en las afectaciones no planificadas, por ejemplo, fallos eléctricos, computadores, RAM, discos, hardware. El objetivo es poder tener nuestro sistema disponible lo antes posible. Va de la mano también con las labores de mantenimiento programadas, porque hay acciones que se necesita realizar en nuestro sistema que necesariamente van a afectar el funcionamiento, ya sea actualizaciones de parches de seguridad, instalación de hardware, etcétera, ¿no? Cambios de arquitectura.
Y entonces también va a apoyar en nuestro sistema de alta disponibilidad para que ese tiempo de indisponibilidad del sistema sea lo mínimo. Y bueno, hay conceptos muy básicos que tenemos que tener en cuenta y que debemos garantizar para embarcarnos en implementar un sistema de alta disponibilidad. Aquí hay algunos, digamos los principales, que es, por ejemplo, contar con copias de seguridad redundantes. Se recomienda muchísimo utilizar diferentes localizaciones geográficas para nuestros datos, en este caso las bases de datos Postgres, tener suficientes copias de seguridad, no basta con una, y bueno, tener las herramientas disponibles para que su sistema de alta disponibilidad funcione. Hay algunos aspectos más específicos, por ejemplo, en las copias de seguridad, es que se necesita o se recomienda tener un servidor dedicado para respaldos. En este caso, como nos estamos refiriendo a un clúster de Postgres, también se recomienda muchísimo agregar una réplica en nuestro sistema lógica o física como contingencia en caso de un evento mayor. Y en el caso del mecanismo de alta disponibilidad, también se recomienda una pequeña máquina virtual o una réplica en nuestro esquema de alta disponibilidad que actúe como agente en cuanto a la toma de decisiones en la promoción de una de las réplicas a primario en caso de que ocurra un evento con el servidor primario. Si buscamos el esquema más simple que podemos implementar alta disponibilidad en un centro de datos, aquí no incluimos diferentes bases de datos, estaremos pensando en mínimo 3 componentes. Tenemos un servidor primario, un servidor en standby y un backup. Obviamente, esto para una empresa pequeña que no le interesa mucho el tema de una afectación al centro de datos, pudiera ser suficiente, ya siempre y cuando no contemple en su esquema de alta disponibilidad la afectación del centro de datos, ¿no? O la localización donde están los servidores. Pero mínimo serían estos 3 componentes, mínimo. Menos que eso, estamos en un riesgo, en un potencial riesgo de pérdida. Sin embargo, para una institución financiera, pudiera ser este el esquema: 3 centros de datos y réplicas distribuidas en esos centros de datos. Vamos a ver un poco cómo llegar a este punto, ¿no? Para plantearnos el mecanismo de alta disponibilidad hay que seguir procedimientos generales. Hay que garantizar algunas cosas en el procedimiento de implementación de la alta disponibilidad. Por ejemplo, aquí están algunos. En un sistema de alta disponibilidad se recomienda utilizar un centro de datos, data center adicional. Como regla general, siempre se coloca una réplica, al menos una, en ese centro de datos adicional o en otro centro de datos adicionales, si es posible, obviamente. Y además, aquel agente, en el caso de que en el esquema de alta disponibilidad existan 2 o más centros de datos, se debe tratar siempre de ubicar el nodo que va a tomar parte de la toma de decisiones en cuanto a la promoción de alguno de las réplicas a primario en una localización confiable, o sea, en un centro de datos tal vez que sea muy poco probable de que se quede aislado de los demás centros de datos. De modo general, este es un poco lo que hay que tener de antemano para preparar un entorno de alta disponibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a la institución financiera, digamos que estuviera operando inicialmente con esta cantidad de servidores en un solo centro de datos, el procedimiento sería, primero, ubicar otro centro de datos, se sacaría el de respaldo y al menos una de las réplicas a ese centro de datos, donde ahí garantizamos que se protege la copia de seguridad en caso de afectación en el centro de datos primario, y una de las réplicas. Ahora también aquí abre otro frente. ¿Qué pasa si el centro de datos que falla es el segundo, ¿no? Bueno, en Postgres hay muchas herramientas de respaldos que permiten redundancia de respaldos, ¿no? Entonces, podemos también tener el servidor de backup duplicado en el primer centro de datos, de manera tal de que sea incluso la copia redundante. Pudiéramos tener un tercer centro de datos. Eso va a permitir el failover entre los data centers, donde, bueno, nos manejamos un poco el tema de las catástrofes globales, ¿no? Cuando los datos son en una institución financiera muy importantes, hay que cubrir ese tipo de incidentes. Finalmente, reorganizar los nodos puede ser una mejor solución siempre y cuando en esos centros de datos alternos haya aplicativos que accedan a los datos de la base de datos y haya necesidad de que no todas las réplicas, la mayoría de las réplicas estén en un centro de datos, sino que estén distribuidas para concentrar los recursos en los lugares donde se están utilizando, ¿no? Así es más o menos a nivel de distribución de nodos, podemos ir
aproximándonos a una correcta localización de los recursos en lugares seguros y proteger nuestros datos de impactos como desaparición de un centro de datos y outage que son de ese tipo, ¿no? Hasta acá a nivel global, un poco como qué debemos tener en un mundo ideal, hacia dónde debemos ir caminando, pero a nivel de aplicativos accediendo a nuestros datos, debemos garantizar algunas premisas, ¿no? Una de las premisas es el acceso indirecto a la base de datos. Y esto suena bastante lógico, pero el mundo, cuando analizamos todas las soluciones de software que hemos visto, hay veces que se acceden directamente a la base de datos, o sea, se conectan los aplicativos directamente a la servidor de base de datos. Eso, aunque suene un poco lógico, causa problemas. Porque ¿qué pasa si el servidor de base de datos tiene que ser detenido por mantenimiento? Hay que reconfigurar todos los aplicativos, etcétera, ¿no? Para que apunten al nuevo servidor de base de datos. Aunque eso puede ser realizado con algunas estrategias de forma rápida, es un mantenimiento que cuesta. Una de las maneras que se puede hacer esto es conectar a un servidor de base de datos selecciona un nombre de dominio y se cambia la IP a la que apunta ese nombre de dominio al nuevo servidor de base de datos de forma manual. Podemos utilizar una IP virtual, ahí sí intervendría un sistema automático que cambie la IP al servidor al nuevo primario. Y bueno, hay otras opciones adicionales que, por ejemplo, puede ser utilizar software de múltiples decisiones o conexiones tipo pgBouncer o HAProxy, o un balanceador por hardware también puede ser. Tenemos a la mano todas estas soluciones. De forma visual podemos ver todos los aplicativos apuntando directamente, conectándose directamente al servidor inicial, al servidor primario. Deberíamos tener algo así inicialmente para ilustrar un poco. La idea es redirigir el tráfico al servidor a través de un proxy. Los aplicativos se conectarían directamente a ese proxy, sea cual sea, que nosotros seleccionemos, y bueno, se pudiera intercambiar los roles, desaparecería un servidor, se incrementarían servidores y para los aplicativos sería totalmente transparente, ¿no? Esto es una premisa que hay que tenerlo en un ambiente de alta disponibilidad. Otra variante puede ser tener más de un proxy. En algunos aplicativos conectar a uno u otro. Esto previene de que si alguno de los servidores proxy falla, se estarían afectando los aplicativos que estén asignados a ese proxy, ¿no? En la presentación se da como ejemplo utilizar un pgBouncer o un HAProxy. Pudiera ser perfectamente, ¿no? Pero bueno, la idea es que no se conecten directamente los aplicativos a base de datos porque la arquitectura de los servidores puede cambiar, ¿no? Puede desaparecer, se puede incrementar y esto necesitamos para la quema de alta disponibilidad que sea transparente, que el aplicativo no tenga que ser reconfigurado ante un evento de failover. En este caso, el proxy que nosotros vamos a utilizar en la presentación, o sea, el que venimos a hablar es de PGPool. Me imagino que si están acá es porque hayan escuchado de él. Espero que sí. Espero que lo hayan utilizado. Es una pieza de software bastante interesante. La dificultad es que hay que entender un poco el cómo opera y leer mucha documentación y romperse bastante la cabeza para poder configurarlo de forma correcta, pero utilizado sus virtudes es muy bueno. A grandes rasgos, PGPool es un middleware que va a hacer función de proxy, que se va a ubicar entre el servidor de base de datos y los aplicativos. Su función principal, por la que, digamos, brilla, es porque es un balanceador de carga. Tiene la habilidad de detectar las consultas que son de escritura y las consultas que son de lectura y puede redireccionar estas consultas a servidores de base de datos. En este caso, la de escritura siempre al primario y las de lectura los puede balancear entre uno o varios servidores réplicas o varios servidores, porque también el primario puede recibir consultas de lectura también. Por defecto es bastante configuración bastante interesante, funciona bastante bien. Hay que tener un poco de cuidado a la hora cuando escala, ¿sí? Y los recursos que se le da a este servidor de PGPool, pero ya les digo, usando sus virtudes es una buena pieza de software. Sin embargo, en nuestra experiencia, hasta la versión 4.2 que hemos utilizado extensamente, el failover automático es la única pega que tiene PGPool, ¿no? Para nosotros no es una solución aún lo suficientemente robusta como para
Bueno, aquí hay mejores soluciones para el tema del failover automático. Ya les digo, hay que usarlo con cautela, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar PGPool para acceder de forma indirecta a la base de datos? Es simple, implementamos PGPool. La implementación la pueden encontrar en el sitio web. Hay montones de ejemplos para una configuración simple de PGPool a servidores de Postgres y bueno, conectar los aplicativos al PGPool en este esquema. Las configuraciones relevantes son pocas, las que competen directamente a cómo se configuran los backends o los servidores Postgres. Por ejemplo simple, a la izquierda se puede notar. ¿Qué sucede acá? Que ya vamos a empezar a notar de que, oye, si estoy utilizando un solo pool de conexiones, es un problema. PGPool en sí mismo es un punto de fallo. No puede haber uno solo, porque estamos hablando de un esquema de disponibilidad donde todo tiene que tener una redundancia suficiente para cuestiones de disponibilidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer dos PGPool, implementamos dos. Exactamente la misma configuración, básicamente implementamos uno adicional, o unos adicionales, pueden ser varios. Mínimo dos, máximo los que se necesite. Y utilizar algo que tiene ya el driver de Postgres, que es apuntar a aplicativos, permitirle a los aplicativos conocer los puntos de entrada a nuestra base de datos, que pueden ser más de uno. Una cadena de conexión, por ejemplo, pueden ser las que están a la izquierda. Lo tengo acá, que en la cadena de conexión está una cadena de conexión de JDBC, por ejemplo. Si tenemos implementados dos PGPool, podemos a una serie de aplicativos indicarle que el punto de entrada al proxy por defecto va a ser el 1, y si no está disponible el 1, que intente conectarse al 2. Las nuevas conexiones se van a abrir al 2. Y bueno, a otro grupo de aplicativos, lo contrario, ¿no? Que el principal proxy sea el 2, y en caso de que no esté disponible, automáticamente el driver las nuevas conexiones se intentarán conectar al 1. Esta es una forma de utilizar ambos balanceadores para nuestros aplicativos. El listado puede ser, creo que no tiene límites, porque el driver de Postgres va a probar en el orden en que aparezca y se va a intentar conectar en el orden en que aparezca, ¿ya? Entonces, si tenemos 5 pools de conexiones, le ponemos la lista de los 5, los 4, los 3, lo que queramos utilizar para un determinado conjunto de aplicativos, y el driver es lo suficientemente inteligente para conectarse al primero, ¿no? Las conexiones se van a establecer en el orden. Perfectamente podemos darle de baja a cualquier PGPool y automáticamente los aplicativos detectarán de que ha desaparecido y se conectarán al que está disponible. Las consideraciones que hay que tener en este punto es que las configuraciones de los pools tienen que estar preparadas para asumir la carga del que desaparece, ¿no? Lo mismo con las conexiones de base de datos. Hay que tener en cuenta ese punto. Acá PGPool tiene algo que es la Virtual IP, una IP virtual, o podemos decirle a PGPool que configura una IP virtual que va a estar asignada a uno u otro nodo PGPool y apuntar todos los aplicativos a esa IP virtual. Entonces, si desaparece uno de los PGPool, la IP virtual se migraría automáticamente hacia el otro y los aplicativos no tienen que reconfigurarse. La pega de esto es que solamente estaríamos utilizando uno de los PGPool, ¿no? Una configuración tal vez un poco más deseable es esta, de tener la lista de los PGPool puesto en la cadena de conexión directamente. Anteriormente les mencioné que el PGPool en cuestiones de failover, para nuestro entender, hay soluciones de alta disponibilidad que son mejores para ese punto en específico, y entonces esta solución incluye la utilización de la herramienta Red Manager. Espero que la hayan conocido anteriormente. Sirve también para administrar un clúster de replicación y para realizar tareas de switchover, failover automáticos, soporta réplicas en cascada y, bueno, se integra con Barman para temas de respaldo, ¿no? También puede ser integrado. Para nuestro entender es una solución un poco más robusta en el tema de alta disponibilidad de failover. La idea era integrar Red Manager a la solución. ¿Cómo pudiéramos integrarlo? Primero, delegar el tema de alta disponibilidad a Red Manager y dejar de utilizar el failover automático que propone PGPool. ¿Cómo se hace esto? Simple. En la configuración de PGPool se deshabilita el failover automático y se configura Red Manager para que lo haga. Igual, también las configuraciones de cómo hacerlo está en el sitio de Red Manager. Es muy sencilla, muy fácil. La idea que quiero transmitir es que utilicen la herramienta en vez de PGPool y se deshabilita de esta manera. Al utilizar a Red Manager para el failover, necesitamos de alguna manera notificarle a PGPool cuando un nodo desaparece o cuando hay cambios de roles entre los nodos. Como él tiene deshabilitado el sistema de failover automático, no va a hacer acción alguna si un nodo u otro desaparece. Necesitaríamos una pieza de software lo suficientemente robusta
para estas operaciones. Que sea ligera, que me permita distribuir conexiones a todos mis servidores y que fuera de preferencia open source, ¿no? ¿Cómo unimos el mecanismo de alta disponibilidad y PGPool, o sea, Red Manager y PGPool, a través de HAProxy? HAProxy, que es un proxy inverso, un balanceador de carga HTTP, utilizado en situaciones de alta concurrencia y es robusto, se conoce por su estabilidad en el mercado. ¿Qué deberíamos hacer? En el mismo servidor de PGPool instalaríamos piezas de software HAProxy y crearíamos dos interfaces que van a estar publicadas al PGPool. Por una interfaz va a establecer la comunicación HAProxy al servidor primario y en la otra interfaz que va a estar publicada al PGPool estará en la lista de todas mis réplicas. Puede ser una o varias interfaces de lectura. La idea es que la comunicación se va a establecer por dos canales, que lo va a exponer HAProxy a PGPool. Como PGPool detecta cuáles son las consultas de lecturas o de escritura, enviará por un u otro canal la comunicación hacia los servidores basados. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto es una configuración de ejemplo, es un extracto de una configuración en producción, donde definimos, digamos, los dos canales de comunicación de la HAProxy al PGPool por un socket, noten, tal cual lo hace Postgres. Se abre un socket local en la máquina, como las dos piezas de software están entrando en el mismo servidor, mediante dos sockets. Definimos una de lectura y otra de escritura, y definimos en la configuración del backend, donde va a enviar el tráfico, definimos que, por ejemplo, en la interfaz de lectura, va a enviar a todos los servidores que sean standby de la lista, y el canal de escritura enviará el tráfico a solo aquel servidor o a aquellos servidores que sean primarios. Noten en la configuración de PGPool, en vez de apuntar directamente a la IP, a la lista de IPs de los servidores réplicas y primarios, deberíamos cambiar entonces que las conexiones son locales. Y noten acá como le definimos localhost, porque va a establecer una conexión directa del PGPool a la HAProxy, ¿sí? Son conexiones locales a través del socket, y para identificar qué servidor es un primario o qué servidor es un standby, en cada servidor Postgres utilizamos esta extensión. Se puede encontrar en la ruta que les muestro abajo, ¿no? En GitHub, es open source. Instalándole esta librería, se puede identificar de la lista de servidores, de todos mis servidores, quién está como primario y cuáles son las réplicas. Una de las cosas que es necesario hacer en un esquema de alta disponibilidad es aislar los nodos que fallan en el caso de un failover. Específicamente es importante aislar el nodo primario fallido, porque si eventualmente vuelve a reaparecer, el sistema de alta disponibilidad no debe redireccionar tráfico a ese nodo porque por alguna causa desaparece. La inclusión de este nodo fallido al clúster de replicación tiene que ser controlada. ¿Cómo podemos lograr esto de forma automática? Con Red Manager, una de las formas que podemos hacerlo, no es la única, es a través de la configuración Event Notification Command, que básicamente es una configuración en Red Manager que le puedo decir qué script quiero ejecutar, donde Red Manager le va a pasar una serie de datos para identificar el nodo fallido y poder ejecutar alguna acción en consecuencia. Esta acción, ¿qué puede ser? Identificar el nodo fallido por los datos que nos proporciona a Red Manager y ejecutar algunos comandos en consecuencia. En este ejemplo, básicamente lo que hace es que itera por la lista de proxies, se conecta por SSH a cada proxy y deshabilita en el HAProxy el nodo fallido en ambas interfaces. Noten acá, en la interfaz de lectura, el nodo fallido se deshabilita y por la interfaz de escritura también. Esto es una manera de hacerlo. Este mecanismo puede disparar cualquier proceso. Puede mandar a apagar el servidor en el caso de que haya mecanismos también de Stonish, de apagado UPC o algo así remoto. La idea es que las posibilidades son infinitas. Esto es un pequeño ejemplo. Para ilustrarlo de alguna manera, de imagen, ¿qué sucedería? Si el primario desaparece por alguna causa, Red Manager se va a conectar. Esto es un escenario simplificado donde solamente existe un PGPool y HAProxy, pero la idea es que se pueda iterar por la lista de proxies y por el procedimiento sería igual. Red Manager lo que haría sería ejecutar en el servidor proxy estas dos sentencias que están acá abajo. Es una manera de verlo un poco visual. Este sistema que estamos mostrando, estas tres piezas de software, las hemos implementado en producción a mediano y grande escala. Funcionan de maravilla. El consejo de nosotros es que si se van a embarcar e implementar este tipo de soluciones, hay que probarlas
No hay balas de plata aquí. Aquí no hay caminos cortos. Y la prueba constante de nuestro sistema de disponibilidad es la que nos va a dar el ajuste de los parámetros necesarios para que todo funcione. Hay que tener algo siempre en cuenta en este tipo de soluciones. En este stack hay que monitorear las conexiones de Postgres y los parámetros que se le configuren a PGPool. La recomendación acá no es más que leer la documentación y tratar de implementar, seguir las mejores prácticas que te dice la documentación oficial. Y monitorear recursos, monitorear conexiones, monitorear el comportamiento de tu aplicativo. Aquí no hay caminos cortos, aquí es prueba y error. Esta es la manera en que nosotros integramos estas piezas de software que son open source y espero que sea una forma más de que puedan llegar a montar el esquema de disponibilidad en su organización. Hay otras soluciones, obviamente, para alta disponibilidad que vamos a ir comentando poco a poco en webinars siguientes. Por ejemplo, analizaremos Patroni, PG Autofailover y Kubernetes. Vamos a ir haciendo nuestros reviews de estas soluciones y mostrarle un poco el tema de cómo se puede lograr implementar de forma que también alcancemos, tal cual lo hicimos con PGPool y HAProxy y Red Manager, niveles de confiabilidad en nuestro sistema de alta disponibilidad. Para cualquier duda, pueden escribirnos sin problema alguno a estas direcciones de correo que aparecen a continuación. Estaremos en la mejor disposición de aclarar cualquier tipo de duda, si necesitan configuraciones, si necesitan cualquier asesoría, ¿no? Estamos abiertos a que nos pregunten lo que quieran. Esos temas de disponibilidad son complejos y tal vez nos hagan alguna pregunta de interés. Los invito próximamente, el día 14 de abril, a participar en el próximo webinar que le estaría impartiendo Carlos Chapi, ya compañero de trabajo, y el título sería el que aparece en continuación, ¿no? Actualizaciones menores y mayores, porque es importante mantenerse al día. Vladimir le va a dejar el link de registro para el próximo webinar. Por mi parte sería todo. Estaré abierto a comentarios, a preguntas, a lo que quieran, pero que le haya sido de interés. Gracias, Daimer. Buen trabajo con tu charla. Sí, quería comentarte que hay algunas preguntas para ti, si nos puedes ayudar con la respuesta. La pregunta 1 dice, para poder sacar réplicas de la base de datos, ¿qué herramientas se pueden utilizar? ¿Serían réplicas en tiempo real? Sí, una de las bondades que te permite Red Manager es que puedes utilizarlo como administrador para crear de forma rápida nuevos servidores de réplicas. Lo interesante de Red Manager es que cuando ocurre un evento de failover, toma en cuenta si la réplica es en cascada, por ejemplo, y en el mecanismo de votación para identificar qué servidor se promueve, toma en cuenta estos tipos de situaciones. En concreto, el Red Manager humaniza el trabajo de la creación de nuevos servidores Postgres. El uso de la herramienta, además de encargarse del failover, te va a facilitar la vida de la replicación, en este caso. Entonces, no habría que utilizar nada adicional, sencillamente utilizando Red Manager lo podemos lograr. Gracias, Daimel. Hay otra preguntita. ¿Puedo poner PGPool en los mismos servidores donde está Postgres? Sí, claro. PGPool puede estar instalado en cualquier servidor, incluyendo el servidor de Postgres. La verdad es que en lo personal no lo recomiendo porque va a competir con Postgres en el sentido de el uso del procesador para la atención de las conexiones. Porque los usuarios van a estar conectados a PGPool, PGPool va a abrir procesos que se van entonces a conectar a Postgres y Postgres a su vez abre procesos para atender esas conexiones entrantes. Dependiendo de la concurrencia y los recursos que tenga el servidor, pudiera ser mejor decisión dedicar un servidor a PGPool. Lo bueno es que PGPool lo puedes tener altamente disponible utilizando varias instancias de PGPool en máquinas que no necesariamente tienen que tener la potencia del servidor de base de datos. Y podemos tener un tema de redundancia incluso en las redes, utilizando balanceadores y todo. Entonces, es una opción, para mi punto de vista y para mi gusto, un poco mejor que tenerlo en el servidor de base de datos Postgres. Porque recordamos que Postgres va a ser un sistema altamente intensivo en el uso del procesador y altamente intensivo en el uso de la memoria. Entonces, la idea es que no compita con otro software que también se puede comportar de la misma manera. Listo. ¿Puedo usar más de una IP virtual con este mecanismo? PGPool en sí mismo viene configurado para configurar una IP virtual de forma, digamos, por configuración.
Sin embargo, nos permite ejecutar acciones adicionales, tal cual Red Manager hace, para cuando adquiere en una de las instancias de pool una IP, la IP virtual. Mediante ese mecanismo de ejecución de script personalizados, cuando uno de los servidores PGPool adquiere esa IP virtual, podemos configurarle en un script otra IP o varias IPs. PGPool en sí mismo nos brinda este mecanismo de IP virtual, pero nos permite ejecutar acciones mediante script ante determinados eventos que en esos scripts podemos configurarle tantas IP virtuales al servidor que nosotros queramos, ¿no? ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo, pero no exactamente con el mecanismo que te brinda PGPool, sino con scripts personalizados que podemos programar. Una pregunta relacionada. Dice, a la IP virtual se le puede asignar un nombre de dominio registrado en un DNS. Claro, al final la entrada de un DNS apunta a una IP. Y esta IP, lo único que cambia es en qué servidor va a estar asignada. Entonces, sí, perfectamente podemos crear un nombre de dominio que apunta a esa IP virtual y esa IP virtual estará asignada a uno u otro PGPool en el caso de cual sea, digamos, el PGPool primario, por decirlo de alguna manera. Esta es una forma de hacerlo y es una forma muy común de utilizar la IP virtual mediante un nombre de dominio. Muy bien, vamos con unas últimas preguntitas. Una, dos, para terminar. ¿Cuáles son los mejores valores de variables para manejar de forma óptima? ¿Valores de qué? PGPool, de Postgres. Postgres y PGPool. Creo que sé por dónde viene. Básicamente, el mayor cuidado que hay que tener con PGPool es en los valores iniciales, en el número de procesos que va a abrir para tener peticiones. En la documentación de PGPool hay una fórmula que te define estos parámetros. Porque, ¿qué sucede? Si la concurrencia que tenemos hacia PGPool excede esos valores, él va a dejar de atender peticiones, va a encolar las peticiones porque excedieron unos umbrales que se le tienen que definir. El parámetro más importante es num init children y max pool algo, no recuerdo exactamente el nombre, pero lo concreto es que en la documentación define la fórmula que tenés que tener en cuenta para su configuración, de manera tal de que las conexiones entrantes no deberán exceder el valor que se le defina. Eso es lo más importante. Lo otro importante es en Postgres mismo tener valores adecuados en Max Connections. Porque recuerden que se van a abrir conexiones desde ambos PGPool, ¿no? Entonces, si el PGPool está configurado para tener muchas peticiones que no están configurados los servidores de Postgres, va a rechazar, ¿no? O sea, básicamente Postgres va a rechazar las conexiones. Entonces, estas son las dos parámetros que vienen de la mano y hay que tenerlos configurados de antemano. Vean la documentación, está por ahí. Si me dan 2 minutos, le encuentro el link y se los paso. Y si quieres, podemos ir avanzando con la otra tabla. La última pregunta. Si PGPool recibe una query que involucra una función custom, ¿sabe determinar si lo manda al nodo de solo lectura o al escribible? La pregunta viene en el sentido de que PGPool detecta las operaciones de escritura y lectura, sí, pero ¿qué pasa con las funciones? Las funciones es un bloque de código que se va a ejecutar, pero PGPool no sabe en ese bloque de código qué va a hacer la función. Esta función puede modificar datos en la base de datos. ¿Qué va a pasar si no le especificamos a PGPool que esa función es de escritura? Explícitamente, él puede que la ejecute en una de las réplicas de fetch, porque él asume que es de lectura. Él tiene algunos parámetros que se puede configurar y se le puede pasar un listado de funciones que sabemos que no van a modificar datos y por defecto todas las otras funciones las va a ejecutar siempre en el servidor primario o viceversa. Podemos especificarle aquellas que van a modificar datos y las que no estén en esa lista las puede ejecutar de forma segura en las réplicas porque nosotros garantizamos que no van a modificar datos, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las dos configuraciones. Pero sí hay maneras de decirle, oye, esta función, una función X, es de modificación, quiero que me la ejecute siempre en el servidor primario. Perfecto, muchas gracias, Daimel. Quería invitarles a todos, si conocen a alguien que tenga mucho Ah, conocimiento en Postgres o en desarrollo, como los que vemos ahí, requerimientos como conocimientos en Python, Java o en Linux, pueden invitarle a que envíen su hoja de vida al correo que está allí mencionado, ¿no? Recursos humanos, rrhh@systemguards.com.es. El trabajo es remoto, están invitados
tal vez algún conocido o compañero, ex compañero de trabajo. Les animamos a que puedan hacerlo, ¿no? Para que formen parte de nuestro equipo. Tenemos algunos proyectos y nos gustaría que pudieran participar. El anuncio está en LinkedIn también, ¿no? O en Twitter. Si ustedes pueden etiquetarle a alguien que esté interesado o puede interesarle, pueden buscarnos, ¿no? En estas redes sociales como System Guards. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestra presentación. Apreciamos mucho su compañía y que tengan una excelente tarde.